Se lo anticipamos en el bloque anterior, la capacidad de reacción de las instituciones, sobre todo de las estatales, tanto nacional, provincial, municipales, frente a una contingencia climática como la que nos tocó vivir en el transcurso de esta semana, ¿no? El viento, algo que caracterizaba a la región patagónica, sí, pero que parecía poco usual, por lo menos en los últimos tiempos. Sí, por lo menos con estas características tan particulares. Quiero decir también, en virtud de todo esto, que tampoco vientos de esta intensidad, esta frecuencia y con esta magnitud tampoco se daban todos los días. Claro. Sin duda también ocurrían, pero probablemente también de manera espaciada. Pero se sabía que una o dos veces por año un día de estas características tenías. Y yo en esto quiero plantear un par de cosas. Primero, ¿cómo jugaron los partes meteorológicos en general? ¿Por qué? El día después de ocurrido el día famoso del viento, ese martes de tanto viento, uno recorría las calles, por lo menos yo en Chipoleti, parte de Neuquén, probablemente vos en algún otro lugar, y veías los vestigios, lo que había dejado, muchos árboles caídos, carteles que estaban en mala forma, paredes caídas, frentes de edificios destrozados, y decíamos que lamentablemente dejó 2 víctimas fatales, pero que dentro de todo fue un saldo mínimo, si bien uno ya es máximo, pero digo, un saldo mínimo en cuanto a lo que uno podría haber imaginado si no tenía referencias de lo que podría haber ocurrido. Quiero decir, los pronósticos meteorológicos, los zonales, los locales, los internacionales, venían marcando ya desde hacía varios días que el martes iba a ser un día clave, que iba a ocurrir un hecho importante, y esto permitió que se adopten algunas medidas, como por ejemplo, dictar o decidir que no haya clases, pedir que la gente se quede en sus hogares, evitar circular mucho. Recién mencionaste un tema que fue polémico. Yo te escuchaba hace un rato atrás hablar respecto de este tema, de la suspensión de algunas actividades. Digo, a propósito de ese rol paternalista que toman los estados en el sentido de que no haga esto, no haga lo otro, no salga, quédense en su casa, no mande a los chicos a las escuelas, cerramos las escuelas. Una situación que se vio en la región fue la suspensión de clases, tanto en Río Negro como en Neuquén a propósito de esto. Pero lecturas diferentes que se podrían hacer respecto del cierre de las escuelas. A ver, si el cierre de las escuelas, este es mi punto de vista, ¿no? Si el cierre de las escuelas se da, como en el caso de Chipoleti, que se dio por falta de agua, porque la planta de bombeo de agua... No, pero vos estás hablando del día después. Yo estoy hablando del día del siniestro. El día del siniestro se dio por alerta. Pero también se cortó la luz y se dejó de bombear agua. Está bien, no, pero esa es consecuencia. Lo que yo te estoy diciendo es el día antes, el lunes por la noche, ya se dijo, a veces hasta con cierta lentitud, todo lo que quiera, pero... No, los pronósticos del tiempo siempre te fueron diciendo, ojo, hay alerta. Pensémoslo de esta manera. A ver. Hace 20 años, probablemente, sin estos pronósticos, a ver, quiero decir, y lamentablemente quiero otra vez blanquear mi edad, pero vuelvo a señalar esto, en un día como este, o como el de ayer, como el del martes, con estas circunstancias, nosotros íbamos a la escuela como cualquier otro día. Claro. Probablemente una vez que estabas adentro y por como veías cómo se estaba desarrollando el día, ahí sí decías, no, volvamos a casa pero mientras tanto corrías ese riesgo que, por suerte, y en estas circunstancias, no ocurrió. Esto es lo que estoy planteando. Que con todo lo malo que ocurrió, con todo lo malo que sucedió, también se han evitado un montón de circunstancias que pudieran haber sido peores. Claro, los incendios no los parás, por supuesto, muchos que el árbol se caiga no lo parás. Lo que sí podés parar o sí podés minimizar es el riesgo humano, que por suerte no fue tan grave, más allá de que 2 personas sin vida es muchísimo, como realmente pudo haber ocurrido. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro, hoy tenés un nivel de precisión en los pronósticos que hace que además se exaspere mucha gente ansiosa por este tipo de cosas. A mí me llamó mucho la atención, sobre todo en las redes sociales, las publicaciones que existían. Claro, bueno, yo digo las deformaciones. Y el viento pero yo digo, está mal que... A ver, ¿qué haces? ¿Alertás o no alertás a la gente? Sí, no, está bien. Alertás. Está bien, después la gente toma la información y hace lo que quiere con la información. Porque después la gente te lo pone. Te lo manda por WhatsApp 40 veces. Lo ponen en Facebook, lo ponen en Twitter, y esto y el otro, y la gente se empieza a crear una psicosis. Pero está bien lo que hacen los gobiernos.
A ver. Protección Civil tiene que informar, alerta Obvio. de Si esto eso- y esto. si eso Esto sirve. yo te lo puse en aviso, después va a hacer lo que Si quiera. eso sirve para salvar una vida, ya está cumplido. Perfecto. Es suficiente, está bien. Claro, o sea, Es- tienen que hacerlo sí o sí. Después la gente toma. Pues yo leía en las redes sociales mucha gente que se quejaba, dejen de alarmar tanto a la gente, que esto, que lo otro, que acá, que allá. Pero tenés que informar. Después la gente que haga lo que quiera con cosas. Pablo, remitamos ponerla a información. 2014. ¿Qué decían por entonces los intendentes de la zona del Valle? Mire, tenemos esta información. Dicen que va a llover mucho, dicen que va a haber muchos problemas y vamos a tomar los recaudos. Si después nos equivocamos, bueno, nos equivocamos. Pero peor es no haber actuado ante la inminencia de tener esta información. Y esto más o menos fue lo ¿Cómo mismo. actuaron los estados en este momento? ¿Provinciales? Bueno, ese es el punto, ¿no? Que anticipamos al principio. ¿Cuál fue la reacción de los estados antes que lo que venimos charlando, pero durante la contingencia? Y antes y durante, una de las cuestiones siempre fue, primero, suspender las clases es un motivo para que los chicos no salgan de sus hogares, los docentes tampoco, y de esta manera no correr riesgo de que yendo a la escuela pueda pasar algo o dentro de la escuela pasar algo. Punto Yo y creo aparte. que ese punto me parece que es fundamental, digamos. Claro. Evitar el Ahora, tránsito, está bien, evitar está el bien. tránsito, la movilización Sí, de claro, gente. claro. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Por qué? ¿De suspensión de clases? Me parece- Para que tiene No, porque se pronosticaba que el viento iba a ser intenso cerca de las 3 de la tarde en ese momento del martes. Mediodía. Y resulta que después, por ahí vos tenías los chicos en la escuela y a lo mejor hay chicos que están mejor en la escuela que en su propia casa. Sobre todo los que viven en condiciones muy, muy vulnerables. La mayoría no, pero hay chicos que tienen condiciones muy vulnerables, que viven en tomas, que viven en lugares que no son muy adecuados y han pasado situaciones volaron. realmente... Está bien. Sí. Está bien. Ahora, Para evitar la movilización también está bien. o sea. ¿Cuánto deben recorrer esos chicos para llegar a la escuela? Y si en el trayecto les pasa algo, ¿de quién es la responsabilidad? El Estado se está cubriendo en ese sentido. Después, sin duda, que O habrá evaluaciones. dejarlo liberado a que los padres tomen o sea, que los padres decidan si lo llevan o no. Pero- No te olvides que la escuela es un centro de evacuación. Cuando hay contingencia en la escuela, el edificio público de la escuela es un lugar de contención. Entonces, si hay chicos que tienen problemas, dicen, che, yo a mi hijo acá, en estas 4 chapas, Sí, bueno. donde hay mucha gente que vive, yo no lo puedo tener. También. Prefiero tomarme un taxi, pedir un taxi, ver la forma de que un pariente me lo lleve y me voy a la escuela, lo llevo a la escuela. También hay escuelas que no pueden garantizar su estructura, ¿no? Eso es cierto también. Pero Tampoco hubo tantas escuelas con dificultades, estructurales, edilicias. Lo que sí hubo dificultades en la provisión de los servicios. Escuelas sin electricidad, escuelas sin Claro. al no tener electricidad, sin algunos servicios como por ejemplo el del agua. Y uno dice, bueno, pero unas horas con la luz apagada no le hace mal a nadie. Pero hay muchos establecimientos educativos que utilizan bombas eléctricas Para el agua. para el suministro de No, agua a los Mirá, baños. Y si vos tenés 200 pibes dentro de una escuela, Mirá, ¿cómo haces? diste en un punto. El día de la elección, me tocó ir a votar, también fue un día de mucho viento, ¿recuerdan? Sí. Me tocó ir a votar en una escuela que en el momento que estaba se corta la luz. Los pasillos estaban absolutamente oscuros, no había una sola luz de emergencia. Estoy hablando de una Sí. escuela pública. No había una sola luz de emergencia. Yo pensaba, está bien, Vos uno tenés que tener- va a votar Lo que te voy a decir, y hubo lo que problemas. te No, voy a no, decir es totalmente incorrecto. Se la afana. lo que vos quieras, pero a ver, una luz de emergencia te puede salvar una vida, porque esto, Sí. a ver, lo traslado a esto. Agustín, se la afanan, Coin- se la afanan. coincido contigo, En el pero momento de Se votar, la roban. bueno, aguanta. No roban la luz, se roban la luz porque se la ponen también ahí para que se la roben. O sea, en vez de Sí, trabajar claro, y ponerla la ponen a 2 metros donde sea así la sacá. Porque no la ponen en un lugar alto. Hay escuelas que son viejas y tienen los techos re altos. Ponelo arriba, en un lugar. Sí, no no creo te que- tendría que robar nadie, pero. Claro, está bien, pero tampoco me parece que sea la excusa para que pongan en riesgo Y la vida por eso. me otra de parece. las cosas, los gobiernos deberían tener, al menos, de acuerdo a la localidad y a la cantidad de habitantes, 3 o 4 escuelas preparadas para emergencias. Por ejemplo, en el centro 1 o 2, y después los barrios, en la zona periférica donde vive más gente, vos de acuerdo a la cantidad de gente tenés que tener escuelas donde tengan, un motor generador de electricidad, por cualquier contingencia, no para usar por ahí el dictado de clase, no sé, pero sí por la emergencia. Te pasa algo y decís, bueno, vengan acá a esta escuela, acá vamos a garantizar. Tienen luz, van a tener agua, y van a poder hacerse de comer porque tenemos generador electrónico para generar electricidad. O sea, un generador electrónico para darle luz a la escuela, por lo menos la parte más importante. No digo para tenerlo para darle clase a los chicos por ahora,
Pero todos deberían tener esta situación. ¿Cuánto cuesta un generador electrónico y conectado? Bueno, está bien, pero yo estaba pidiendo la luz de emergencia, nada más, mira vos. Pero ¿por qué no Ni usamos la siquiera cabeza? ¿Por qué no usamos la cabeza y cambiamos la matriz de la producción? ¿Por qué no ponemos placas de solares? Y se terminó el problema de que se Sí, no cortó es la tan luz. sencillo tampoco. Y si ya se está poniendo. Sí, pero no es tan sencillo. Es todo un sistema que hay que adaptarlo. Bueno, está bien, pero averiguando. empecemos a adaptarlo. Y no se va a cortar nunca la luz. Está lindo el tema. Tenía un viejo amigo que solía decir, caramba, todo es cuestión de empezar. Decía, Sí. ¿Podemos empezar con abrir la tierra y poner los cables ahí? Es como rascar, dice, todo es cuestión de empezar. ¿Podemos abrir la tierra, empezar abriendo la tierra y poniendo los cables ahí? ¿Charlamos de eso en el próximo bloque? Ya volvemos. Los espacios culturales son también ámbitos de contención. Con recursos municipales y el apoyo de Nación, el Centro Cultural del Oeste muy pronto va a ser realidad. Estamos pavimentando la Ruta Provincial 43, un tramo de 13 kilómetros para unir las localidades de Andacollo y Las Ovejas. Esta obra une todo el norte de la provincia. Esta obra es trabajo, producción, turismo y es estar más conectados que nunca, orgullosos de cuidar lo nuestro. Neuquén Provincia. Juntos podemos más.